trasladémonos a la página 98. Sí, 98. ¿Ya? Los agentes patógenos y las enfermedades. ¿Ya? Vamos a ver tipos de enfermedades ahora. Tipos de enfermedades. ¿Ya? A ver, ¿quién pudiera ayudar con la lectura? De los tres que están aquí. La primera parte, tipos de enfermedades. Yo le ayudo, Liz. Por favor, señor Calle. Tipos de enfermedades, dicen. Las enfermedades que padecen los seres humanos no son solo tipo de infección o causadas por agentes patógenos. También pueden ser trastornos genéticos, enfermedades degenerativas, enfermedades metabólicas o enfermedades inflamatorias. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, ¿cuántos tipos de enfermedades hemos podido Listen, tener? Diga, perdón que por le favor. interrumpa. ¿No me podría decir en qué página vamos? Perdón. Es que la otra semana falté. Vamos en la página 98. 98 del texto. ¿Ya se ubicó? Ya le hice. Ya le hice, Listo. gracias, disculpe. Página 98 estamos, ¿ya? Entonces, ¿cuántos tipos de enfermedades nosotros hemos podido indicar ahorita? Así al paso. 4 tipos de enfermedades. 4 tipos de enfermedades. Muy bien, ya. Unas pueden ser infecciosas por agentes externos, ¿no es cierto? Agentes patógenos. Es un tipo de enfermedad. Otra, trastornos genéticos, Genéticos. heredados, ¿cierto? Otras, degenerativas, ¿ya? Otras, enfermedades metabólicas y otras, enfermedades inflamatorias. En total, sin haber estudiado medicina, nosotros hasta ahorita ya conocemos 5 tipos de enfermedades que existen, ¿no es cierto? 5 tipos de enfermedades. Entonces, vamos a ir explicando cada una de estas. Ya saben que las causadas por patógenos ya explicamos, ¿no es cierto? Hace una semanita. Ahora vamos a ver los otros 4 tipos que nos restan, ¿sí? Entonces, vamos describiendo cada uno de estos. Ya. Empecemos entonces por los trastornos o trastornos genéticos. Ya. A ver, cuando nos referimos a trastornos genéticos, podríamos decir que son enfermedades que se heredan, ¿sí? Enfermedades que vienen en el ADN de uno, ¿ya? Vienen en el ADN de uno. Entonces, vamos a ir viendo por qué se da, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa de estos trastornos genéticos? ¿Ya? Entonces, vean, en resumidas cuentas, dice que los trastornos genéticos se ocasionan por el mal funcionamiento de los genes y se heredan de padres a hijos. Ya, por ejemplo, albinismo, anemia falciforme, síndrome de Tay-Sachs y la hemofilia. ¿Ya? Son enfermedades que se pueden heredar. ¿Ya? Vamos entonces tratando de explicar un poquito cada una de estas. A ver, eh, ¿conocen han visto a los albinos ustedes? Los que tienen Sí, sí. albinismo. ¿Cómo Sí, Sí, son sí. los albinos? ¿Qué pasa con Sucos. ellos? Rucos, Ajá. los sucos son bien blancos, Bien blancos blanco. colorados. Y no pueden estar muy blancos, expuestos al sol. ya, blancos, ¿no es cierto? Blancos, Ajá. ya, no sucos, sino blancos. Y el Blanco. problema de ellos es que no pueden ver en el día, por ejemplo, no pueden ver. No porque sean odiosos, andan con gafas, no, sino que el albinismo no les permite ver. Es una enfermedad genética. ¿Sí? Ha habido una alteración al momento de la reproducción. ¿Sí? Ha habido una alteración en la carga cromosómica y eso ocasiona que tengan albinismo. ¿Sí? Sufren mucho ellos porque se les dificulta, ¿sí? Andar en el día, la actividad. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, eh, las pestañas, no digo cejas, ¿no? Indispensables para ver. ¿Sí? Si usted puede ver de colores es porque tiene pestañas negras. ¿Sí? Fijarás en el color de sus pestañas. Pero se supone que alguien de la familia debe ser así, ¿no? Para que hereden eso, ¿no es cierto? Exactamente. Hay Porque, una porque variabilidad genética. Sí, diga.
Por lado de mi casa hay así, por decir, bueno, tengo un primo así también, ya que Ya. es suco así, pero es medio albinito así el man ya. Ujú. Pero es solo él. Sí, Y de él, el papá es moreno, la mamá es medio blanca así. Pero de ahí ya. salió solo él. Solo él, claro. O sea, como les decía, en el momento de la reproducción hay una alteración cromosómica. Uno de los cromosomas, el que ayuda a que nosotros podamos diferenciar los colores de manera, digamos que entre comillas, normal, no se ha desarrollado bien, ¿sí? Y eso hace que eh, el nuevo individuo no goce con esa capacidad de ver de forma natural, poder distinguir los colores como nosotros lo haríamos sin ninguna dificultad, ¿sí? Entonces, eso mm, sucede básicamente porque no hay un desarrollo bueno de esos cromosomas. ¿Sí? Y el papá y la mamá quizá no fueron así, pero de pronto lo desarrollaron ellos. ¿Sí? Está en nuestros genes. ¿Sí? Ya. Y asimismo hay algunas enfermedades que se transmiten de padres a hijos. ¿Sí? De padres a hijos. Y vean ustedes, de pronto hasta algo que aquí no se ni siquiera se advierte, es por ejemplo el cáncer. Sí, el cáncer está ahí en todos. Simplemente no se ha desarrollado, pero en algunos sí se desarrolla. Viene, viene en nuestro código genético, digamos. ¿Ya? Bien, ahora vayamos a las enfermedades degenerativas. ¿Sí? Ahora, vean, las enfermedades degenerativas, ¿sí?, son producto del desgaste natural del cuerpo. ¿Sí? Y ahí tenemos algunas enfermedades que pueden atacar y pueden darnos también a nosotros. Por ejemplo, Alzheimer, ¿ya? Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que hace que nosotros podamos perder funciones cognitivas y físicas, ¿ya? Ustedes, si alguna vez han bebido, si alguna vez se han embriagado eh, y se ponen a pensar, ¿no es cierto? Hay episodios que no recuerdan, ¿no es cierto? El que ha bebido eh, puede dar fe de esa experiencia. Hay episodios que no recuerda, ¿sí? Por ejemplo, dice, vos estabas andando por ahí por la calle preguntando, no sé qué pasa. Y usted dice, no, ¿qué horas? ¿Qué rato es eso? No, 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 no recuerdo. Ando Lagunas llorando lo mentales. típico. Mande. Andando llorando lo típico, digo. Bueno, ya, entre otras cosas. Entonces, eso sucede en el Alzheimer. Se pierden las funciones cognitivas, ¿ya? Pero en condiciones ya naturales. Por ejemplo, no se acuerda de la familia. Si está sentado en la casa, viene alguien a visitarle y dice, ¿y quién es usted? O sea, pierde la función cognitiva. Se acuerda de cuánto es 2 más 2. O sea, pierde las funciones cognitivas y también físicas, ¿sí? Porque de pronto se olvida de caminar, ¿sí? Se olvida de comer, o sea, va disminuyendo esas funciones, ¿sí? Hasta que se vuelve dependiente. Entonces, el Alzheimer es súper complicado, necesita tratamiento psiquiátrico, psicológico para poder enfrentar, ¿sí? Ya, miren, eh, lo que nos describe también ahí, dice que una persona con Alzheimer no puede sentir ni placer ni alegría, ¿sí? O sea, ha perdido esas nociones de emoción, ¿sí? Bastante triste en realidad, ¿sí? Glicen, Y, perdón, diga, la anemia es una enfermedad inflamatoria nomás, ¿verdad? la anemia, hay bastantes tipos de anemia, Cecilia. Justo. Entonces, la anemia falciforme, por ejemplo, es así, es trastorno genético. ¿Cuál es la falciforme? Es la que se le puede generar en los huesos, ¿sí? Pero hay otros tipos de anemia que ya vamos a Es un describir más adelante. trastorno, perdón, Glicen, que le interrumpa, es un trastorno genético, dijo, ¿verdad? Sí, pero no todos los tipos de anemia, no todos los tipos de anemia, Ah, sí.
Solo la falciforme. Ya. Bueno, vean, finalmente, respecto a las degenerativas, eh, estas pueden acelerarse si además existe predisposición genética o malos hábitos. ¿Ya? Entonces, enfermedades degenerativas hay muchas. Por ejemplo, la esclerosis. Sí, la esclerosis es la que le va quitando movilidad al cuerpo. Puede ser artrosis. Sí, enfermedades degenerativas. ¿Ya? Parkinson. Sí, el Parkinson es en cambio en donde usted pierde control de su sistema nervioso. ¿Sí? Entonces empieza a temblar. No es que esté con miedo, sino que simplemente ha perdido el control sobre su sistema nervioso. Eso ya no le permite ni coger una cucharita, no le permite hacer tantas cosas. Terrible. ¿Sí? Y veamos las metabólicas. ¿Sí? Estas enfermedades metabólicas, ¿sí?, es producto del mal funcionamiento del metabolismo o de la incapacidad de las células para cumplir correctamente sus funciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? ¿Sí? Que ocasionarían enfermedades, mal funcionamiento, es la que no permite primero que el cuerpo digiera ciertas sustancias como carbohidratos, aminoácidos, proteínas, ¿sí? Eh, y aquí tenemos algunas enfermedades que de pronto nosotros no le paramos bola. Por ejemplo, la celiaquía, ¿sí? En donde dice que es una enfermedad en la que la persona es incapaz de absorber nutrientes de alimentos que contienen gluten, ¿sí? Es decir, por ejemplo, usted no puede comerse un pancito, ¿ya? O le genera malestar, ¿sí? No podría comer maíz, no podría comer la yuca, ¿cierto? Porque no le va a ser provechoso y más bien le va a dañar, ¿sí? Y eso, obviamente, hace que el sistema inmunológico dañe el revestimiento del intestino delgado y finalmente genere desnutrición, ¿sí? Usted sabe, si no puede consumir ciertos alimentos que son indispensables, lo que termina es generando malnutrición. Y eso a la larga le va a afectar más, ¿sí? Bueno, eso en cuanto entonces a los tipos de enfermedades metabólicas. Ahora, veamos a las enfermedades inflamatorias. ¿Sí? Generalmente nosotros tenemos aquí, decimos, está inflamado, es decir, está doliendo la cabeza o la columna o alguna cosa. Inflamación, dice. Enseguida va y por ahí se compra una medicina o hace algún remedio casero tradicional y como que quita la inflamación, dice. Muchos tipos de inflamación. Eh, no sé si es que podrían mencionar eh, algún tipo de inflamación que hayan escuchado ustedes. Por ejemplo, la inflamación a los riñones, Inflamados los riñones, dice ya. ¿Qué otro tipo de inflamación han oído ustedes? el hígado, a los ovarios, Hígado inflamado, dice. Ya. ¿Qué más? a los ovarios también. Mm, bueno, ya. Ningún otro tipo de inflamación. Mm, no. ¿No? Bueno. eh, y esto básicamente nosotros podemos decir que viene a ser eh, como que autoinmunes, ¿sí? Estos tipos de inflamación, autoinmunes, ¿sí? Eh, las alergias también son enfermedades inflamatorias, ¿sí? Ahora, vean ustedes, eh, la gente que tiene alergias, por ejemplo, vive complicada, ¿no? Porque al final no le deja estar tranquilo, está siempre dependiente de la medicina, pero las medicinas lo que hacen es dañar su hígado, ¿cierto? Entonces es una cadena. El que tiene una alergia, chuta, ya vive complicado toda la vida, ¿sí?
¿Ya? Eh, bueno, eh, escribamos entonces un poquito el tema de las alergias. ¿Sí? Es una reacción, ¿no es cierto?, que se genera, o reacción anormal, que se genera a ciertas sustancias. ¿Sí? Y estas pueden, ¿no es cierto?, ser de diferentes orígenes, pueden ser de origen animal, por ejemplo, las plumas, pelo, los mariscos, a los hongos, al polen, a antibióticos, a alimentos, a cosméticos. ¿Sí? A esas son, digamos que, factores a los que uno tiene predisposición a alergia. ¿Sí? O generan una alergia. Por ejemplo, la gente que tiene alergia al polen, se va, ¿no es cierto?, al campo y lo que sucede es que empieza a estornudar más de lo normal, ¿no es cierto? Porque le genera alergia. ¿Sí? Y ahora las autoinmunes, en cambio, lo que sucede es que estas enfermedades atacan al sistema inmunológico, ¿sí? Y atacando a células sanas, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos, por ejemplo, el lupus, el artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, ¿sí? Eh, y estas pueden convertirse en crónicas, ¿no? Entonces, pueden controlarse, pero no pueden curarse de manera definitiva, en realidad. ¿Sí? Le dicen, disculpe, ¿qué es la hemofilia? A ver, la hemofilia. Vamos a explicar. Deme un minutito, por favor. La hemofilia hace referencia a que la sangre no coagule normalmente. ¿Sí? Entonces, cuando no coagula normalmente, lo que sucede es que hay un sangrado excesivo, ¿sí? Eh, interno y externo, después de una herida o después de una lesión. Pues, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando hay un corte, eh, a veces nosotros tradicionalmente vamos y hacemos que, eh, queriendo suspender el sangrado, pueden poner café, creo que pueden poner sal, ¿no? Muchas cosas. Está mal. Eso tiene que tratarse con medicina. Entonces, si no se coagula la sangre, empieza a salir y puede morir por hemorragia. ¿Sí? Eh, de eso se trata la hemofilia, eh, Cecilia. No coagula la Entonces sangre eso es correctamente. una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Sí, sí. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, no sé si después de un día de sol en el que han estado, un sol intenso, de pronto empieza a sangrar la nariz, ¿sí? Y les dicen, ¿no es cierto? El producto del sol, a decir que empieza a estar sangrando, ¿sí? Bastante. Es una inflamación, ¿sí? Y cuando ha ocurrido un corte así mismo, se ha inflamado, ¿no es cierto? Eh, la parte afectada, por eso se hincha, y no permite que se coagule la sangre bien. Entonces eso hace que esté sangrando constantemente y tiene que suspenderse aplicando un medicamento. ¿Ya? Bien, ahí están algunos tipos de agentes alérgenos más comunes. El ácaros, el maní, el polen, los mariscos. ¿Sí? El que tiene alergia a mariscos no puede comer mariscos. El que tiene alergia al polen no puede salir al campo. ¿Sí? Y así. Bien. Veamos ahora la historia de las vacunas. Por último. ¿Sí? Eh, a ver. eh, hasta antes, sí, del siglo XI, estamos hablando del año 1000, hasta antes de eso, no había vacunas, y no había médicos que curaban con vacunas. No había. Simplemente si a usted le daba una enfermedad, moría nomás, le daba la gripe, moría. No había vacuna. Entonces, hay que recordar ahí que las vacunas no se han desarrollado pronto es porque en la Edad Media la iglesia no permitía la investigación científica, decía que es obra del diablo. Y entonces ahí se suspendió la investigación y no se pudo trabajar en medicina.
en avances médicos. Ya. Y tuvo que pasar muchísimo tiempo para que recién, sí, a partir del siglo XVII, estamos hablando de los años 1600, ¿sí? A partir de ahí, recién nosotros empezamos a trabajar en vacunas, ¿sí? El género humano empezó a trabajar en vacunas, ¿sí? Sin embargo, digamos que podríamos decir que no se ha desarrollado tanto como hasta ahora, ¿sí? El tema de la producción de vacunas, ¿sí? Y bueno, lo que se pretende con las vacunas básicamente es inocular, es decir, agregarle a su sistema inmune, ¿sí? Un refuerzo para que pueda hacer frente a las enfermedades, ¿sí? Y en la historia, ¿sí? Se califica a Edward Jenner, ¿sí? Como el creador de la primera vacuna contra la viruela. Ya saben, antes estaba la viruela, ya era tumba segura, ¿sí? Es por eso que la población americana desapareció de la noche a la mañana porque ellos no, ni siquiera en su vida habían tenido contacto con la viruela, ¿no es cierto? Pues aquí llegaron, se contagiaron con la viruela y ahí fueron muriendo parejito, ¿sí? Y básicamente esa es la primera vacuna. Y luego de eso ya nosotros hemos ido desarrollando tantísimas vacunas hasta que tenemos la actual, que es contra el COVID-19, ¿sí? La vacuna que tenemos. ¿Ya? Bueno, eh, otro científico que colaboró también en esto, que aportó mucho, es el francés Louis Pasteur. Y él es el creador de la microbiología y él logró analizar en su laboratorio, sí, algunas, algunos microorganismos y a partir de ahí empezando a generar vacunas, ¿sí? Eh, bueno, ahí nosotros tendríamos que reconocer, ¿no es cierto?, que si no fuera por los europeos, quizá nosotros no podríamos eh, contar todavía con vacunas, ¿no es cierto? Bueno, luego nosotros vemos que se ha creado ya vacunas para diferentes enfermedades infectocontagiosas sobre todo, ¿sí? Y finalmente veamos también el proceso de la elaboración de las vacunas, ¿sí? Toma tiempo elaborar una vacuna, ¿sí? Y más en las condiciones en las que vivía antes el ser humano. Es decir, era imposible crear una vacuna. Por eso, acuérdense, hace un año cuando empezaba la pandemia, se decía, ¿no es cierto?, de aquí siquiera unos 10 años vamos a estar con este virus, ¿no? Entonces la gente empezaba a desesperarse y a frustrarse y a caerse en depresión porque decían, y ahora, 10 años. Sin embargo, esto tiene un proceso explicativo, ¿sí? Que consiste en, mediante la investigación biológica, ¿sí? En el laboratorio, con el ADN del virus o de la bacteria descrita, ¿sí? Ya podemos mapear, porque recuérdense que nosotros pudimos avanzar también en estudios de ingeniería genética y en el laboratorio se explicita, ¿no es cierto? Y ahí lo que se requiere es ubicar un antígeno. Y si ubicamos ese antígeno, ya podríamos haber solucionado el problema para contrarrestar a ese agente patógeno que nos está afectando, ¿no es cierto? Y eso hace que nosotros podamos desarrollar ya, digamos que una fortaleza para volvernos inmunes ante ese agente patógeno, ¿no es cierto? Y eso ya no permite que desarrolle la enfermedad. Es decir, por ejemplo, ahorita nos vacunan contra el COVID y nosotros ya no vamos a desarrollar, o si desarrollamos, ya no va a ser tan intensa la carga viral, ¿sí? Se disminuye. Eso es lo que sucede, ¿sí? Bueno, y en el textito ahí tenemos una descripción de cómo se crearon algunas vacunas. Espero que puedan ir leyendo, ¿sí? Y finalmente quiero indicarles cuáles son los tipos de vacunas que existen. Ya.
hay 4 tipos de vacunas. La primera vacuna es la que hace proteínas inactivadas. ¿Sí? Otra, vacunas vivas seleccionadas. Otras vacunas vivas recombinadas y otras vacunas de ADN. ¿Sí? Entonces, esas vacunas son las que todos debemos tener nosotros. ¿Sí? Recuerden ustedes, cuando niños nos llevan al centro de salud y ahí nos van poniendo, según el cronograma que establece el pediatra. ¿Sí? Le va poniendo todas las vacunas y si en el futuro se llegara a contagiar de alguna enfermedad que no es autoinmune, entonces lo que se hace es eh, reforzar su sistema inmunológico para que pueda hacer frente a esa enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, sífilis. Ya, o sea, le ponen una vacuna y desaparece la sífilis. ¿Sí? De influenza. Le ponen una vacuna y desaparece. ¿Sí? O es menor el impacto de esa enfermedad. ¿Sí? Y ahorita nosotros estamos queriendo desarrollar asimismo, por ejemplo, una vacuna contra el SIDA o contra el cáncer, ¿sí? Que esa vendría a ser ya una vacuna de ADN, ¿no? Entonces, la vacuna del cáncer, el momento en que se le inserte, se desactivaría, ¿sí? El cáncer y quizá en la próxima generación ya no se desarrolle esa célula de cáncer, simplemente desaparezca. ¿Sí? Pero para ello falta algún tiempo, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, yo les agradezco por su participación. Espero que tengan un muy buen Listen, fin de perdón, semana. una pequeña preguntita. Dígame nomás. ¿Qué son las vacunas vivas seleccionadas? Vacunas vivas seleccionadas. A ver, esas vacunas son las que se le van insertando en el sistema inmunológico, sobre todo de los niños, para que puedan hacer frente a algunas enfermedades. Por ejemplo, hay una que se llama pentavalente, ¿no es cierto? Esa le protege a enfermedades que pueden o no afectar. Por ejemplo, poliomielitis, ¿ya? Por ejemplo, viruela, ¿sí? Entonces, esas lo que hacen es básicamente proteger, aun cuando ya esas enfermedades no afecten, pero podría desarrollarse una nueva cepa, ¿no? Entonces ahí se le coloca para que no sea riesgoso si es que se contagiara. Esas son Ah, ya, las listo. seleccionadas. Oh, ya, listo. Sí. Disculpe. Gracias, listo. Ya, Perdón. bueno, que estén muy bien. Hasta luego.